Jesús. Gracias. Muy buenos días, amados hermanos de la Primera Iglesia Bautista de David. Hemos entrado en otra etapa de quedarnos en casa durante el fin de semana y tenemos que llenar un poco el espacio este. He sentido en el Señor que en vez de tener un mensaje rápido y corriendo, vamos a preparar un estudio bíblico que tenemos desarrollado. Quiero desarrollar el tema de los dones espirituales. Luego de eso tendríamos otro estudio para el próximo domingo, sobre el tema de los apóstoles en el sentido de el libro de los Hechos, capítulo 3. Así que me gustaría que pudiéramos ir preparándonos para este tipo de estudio. Y si usted tiene preguntas, perfecto, usted puede hacerme las preguntas a través de su celular. En el día de hoy, te hemos preparado un estudio sobre los dones espirituales. Todos sabemos que hay personas que tienen dones, pero también tenemos que entender que dentro de los dones hay diferentes clases de dones con diferentes trabajos para el crecimiento de la iglesia. Y esto es importante, amados hermanos. Mire, Dios, en el principio, nosotros tenemos el principio de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Según Pablo, vamos a verlo ahora, según Pablo, los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están estableciendo dones en la iglesia para su funcionamiento. Según Pablo. Escuche bien eso, hermano, porque es importante que podamos tener esto. Así que los dones de la divinidad, vamos a ponerle por un título, así, los dones de la divinidad. ¿Cuáles serían? Entonces, los dones del Padre, los dones del Hijo y de los dones del Espíritu Santo. Yo creo que dentro de todo esto, los más conocidos han sido los dones del Espíritu Santo. Pero vamos a verlo. Yo espero llenar todo esto hoy y que podamos irlo desarrollando. Luego de esto, ¿para qué son los dones? Según la Biblia, ahí donde están esos pasajes, dice para la edificación de la iglesia. Escuche, para edificar a la iglesia. Desde luego, que la persona que posee el don va a ser edificado, pero más que la edificación personal, la gloria personal, el gozo personal, más que eso, es para edificar la iglesia, para que la iglesia haga su trabajo, para que la iglesia establezca los criterios determinados de ejecutar la evangelización y alcanzar las almas que están perdidas. Esa es la tarea de los dones. Por eso que cuando yo leí esto y empecé a estudiar los tres grandes grupos de dones, me quedé sorprendido con eso. Vamos a ver de una vez textos bíblicos en mano. Yo quiero que usted vaya inmediatamente a la Biblia y usted pueda sacar lo que está escrito sobre este tema. Vamos a ver en primer lugar Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Búsquese por favor su Biblia. El libro de Romanos capítulo 12 está establecido ahí los dones que el Padre da y asimismo lo determina la Biblia. Búsquese la Biblia. Debemos tener esa Biblia en mano porque acuérdate que hoy estamos hablando de un estudio bíblico. Usted tiene que buscar el texto, abrirlo, leerlo, anote todo lo que usted aprende de ese texto y todo lo que usted quisiera preguntar. En el capítulo 12 de Romanos, versículo 3 al 8, mire lo que dice ahí. Digo pues, por la gracia que me es dada,
a cada cual, dice, que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera de que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, vamos a enumerar, ahí va uno, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servir, en lo que enseña, en la enseñanza, y lo que exhortan, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Punto. Ahí llega una condición muy importante. Vamos a ver entonces lo del principio que está aquí. Uno, el principio es que el que da estos dones es Dios, el Padre. No olvidemos esta parte. Estos dones son dados, repartidos, entregados a la iglesia a través del Padre. Y vamos a leerlo de nuevo. Dice el versículo 10. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto del que fue dado, el que debe tener, sino el que piense en sí con cordura, conforme, mire lo que dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Estamos claros, hermano? Vamos ahora a darle detalle de estos dones. Uno, el don de profecía. ¿Cuál es ese don de profecía? El de dar a conocer la palabra o la visión, específicamente cuando lo hacemos bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Ve? Esta es la profecía. Sí, dentro de la iglesia se nos ha enseñado, en este caso a nosotros como iglesia, que la profecía es la que predica el pastor o el que la predica el maestro de la escuela dominical. Él es el que está dando la profecía, él es el que está sacando a relucir la palabra de Dios. Que lo más probable es que ahorita lo que estoy haciendo es eso, dándole a conocer a usted un concepto que usted no conocía, que usted no sabía y usted ahora está recibiendo esa profecía. Importante es demostrar el valor en lo moral y en equilibrarnos en todo lo que estamos haciendo con el compromiso de valorar, darle valor y dignidad a la palabra de Dios. Nunca un profeta va a decir palabras de él, inventadas por él. Un pastor no debe estar usando conceptos personales para expresar un mensaje o una idea. Debe ser siempre basado en la palabra, porque la palabra es la profecía. ¿Estamos claros? Yo espero que podamos estar claros. Haga las preguntas, escriba las preguntas. Importante aquí, estas categorías de los dones, vamos a ver 3 categorías. La que da el Padre, propósito, motivación básica de la vida espiritual de la iglesia. 1, acuérdense, motivación básica de la vida espiritual de la iglesia. 2, los dones del Espíritu Santo. Y 1, los dones que da el Hijo. Entonces, para nosotros es importantísimo que podamos tener esto detalladamente en nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, acuérdense que es una sola persona, pero cada quien tiene sus trabajos bien determinados. Bien. ¿Qué otro don está ahí, incluido aquí en capítulo 12? El don de servir, el don de servicio. Dice, ministrar y servir amorosamente a todos los que están en necesidad, sea gente de la iglesia
o gente fuera de la iglesia. Otra cosa importante del servir es ministrar tal como corresponde al trabajo, oficio de un diácono. Es en el mismo nivel. El servicio es a ese nivel del diaconado. ¿Se acuerdan de Esteban y de todos estos hombres que fueron escogidos para servir como diáconos? 7 diáconos dice que sacaron esa mañana, ¿no? Ese es el servicio. Bien, servir. Hermano, yo creo que en nuestra iglesia tenemos mucha gente que le gusta servir, pero también hay mucha gente que le gusta que le sirvan. Entonces, tenemos que enseñar a la gente a servir, porque es mejor servir que ser servido. Acuérdese de eso. Es mejor servir, ¿ve? Estar en servicio al Señor, que ser servido en este caso. El don de la enseñanza. Acuérdese que fue mencionado aquí en Romanos. El don de la enseñanza. ¿Qué es esto? La habilidad sobrenatural para explicar y aplicar las verdades recibidas de Dios para la iglesia. Esa es una habilidad, hermano. Eso no es algo que usted quiere. Hay gente que enredan la enseñanza. Hay gente que la enreda. ¿Por qué? Porque no tienen el don de enseñar. Dicen cosas que de repente no pueden sostener bíblicamente. Entonces, eso es un peligro. Primero, la enseñanza no debe ser para enredar, sino para aclarar. La enseñanza que el pastor, que el maestro de la escuela dominical, que el maestro de los niños, que el maestro de todos los grupos. Aquí le aplicamos a Celine, a Julie, a Víctor, el maestro de los adultos, de los varones, a la hermana Nisla, que es la maestra de la señora. Ningún estudio bíblico debe provocar enredo. ¿Por qué? Porque eso debe ser un don. Y como viene de Dios, ese don debe ser para abrir la mente, para aclarar ideas, para tener los conceptos claros de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios, ¿verdad? Que la palabra de Dios pueda tener una relevancia muy especial, ¿verdad? Porque eso es lo que hace alimentar el alma de la persona que está escuchando. Ayer yo tenía un estudio en un sepelio que estuve y una persona me decía, le dijo a la otra persona que estaban ahí, ese estudio que dio ese pastor estaba clarito. ¿Ve? Entonces, para mí eso es satisfactorio, que lo que yo enseñe la gente entienda, no que me vayan a estar interpretando lo que yo dije, porque el don me va a dar a mí, el don de enseñanza me va a dar a mí la garantía de que estoy enseñando correctamente la palabra de Dios. ¿Estamos, hermanos? Por eso que es importante, y dijimos hace poco, que ningún pastor, ningún maestro debe estar inventando cosas personales. Ya cuando usted empieza a inventar cosas personales, usted se va a buscar un problema. Porque el mismo Espíritu Santo va a recibir o va a rechazar eso que usted está haciendo, usando el grupo de la iglesia para asuntos personales. No, 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 no. Ese no es un don. ¿Ve? Eso puede ser cualquier cosa, pero menos un don del Espíritu, o en este caso del don del Padre. Vamos a ver la exhortación ahora. El don de la exhortación, estamos, acuérdense, en Romanos 12, del 3 al 8. Ahí está la base donde yo estoy estudiando esta parte por el momento, ¿verdad? El don de la exhortación significa literalmente llamar a la iglesia para animarlo de algo, ¿verdad? Para darle ánimo, darle entusiasmo, ganas de seguir adelante. Habrá momentos cuando la iglesia será perseguida, la iglesia será criticada, la iglesia será humillada, la iglesia será, bueno, cualquier cosa. Entonces, ahí es donde viene entonces la exhortación. Y no necesariamente tiene que ser del pastor. Acuérdense, en una ocasión que quisimos que hubiese palabras de exhortación en la iglesia, me gustaría regresar ese punto de nuevo con los hermanos. Hay hermanas en la iglesia que tienen buena palabra de exhortación. La hermana Benedicta, ¿verdad? La buena palabra de exhortación.
Gaby, es una muchacha que tiene palabras de exhortación. He visto también ahí a ver a quién fue. Estábamos viendo hay varios, se me escapa de la mente, pero hay varios hermanos que tienen buenas palabras de exhortación. ¿Ve? Entonces, es importante que nosotros podamos tener claro eso. Así que, y la exhortación, ¿ve? Es un don para edificar la iglesia en todo sentido, el amplio, equivale a suplicar a la gente, oye, salga de ese letardo, salga de esa condición no buena y poder entonces tener un entusiasmo dentro de la iglesia entusiasmada. Mire, qué bonito es cuando la iglesia está entusiasmada, ¿verdad? Y no, el entusiasmo no debe ser momentáneo, sino permanente. ¿Ve? Entonces, importante eso. También dice la Biblia, aquí en el libro de Romanos, que el Señor repartió el don de repartir. ¿Sabe que hay gente que en la iglesia no saben repartir? Hay gente que saben cómo repartir y yo no sé a veces cómo hacen. Hay personas que le alcanza todo lo que usted le pone para repartir, le alcanza con lo que haya. Increíble. Pero es el don. ¿Ves? Cuando es don de Dios, Dios multiplica lo que tiene esa persona en la mano. ¿Verdad? Entonces, es importantísimo que podamos tener claro eso. Hay personas que no, hay personas que van repartiendo y usted ve que van sirviendo un montón de comida a la gente y hay unos que no tienen y otros que sí tienen, porque no tienen el don. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Entonces, pero ¿cómo se va a dar cuenta que usted tiene el don? Haciéndolo, repartiendo, usted va a hacerlo. ¿Ve? Y usted se da cuenta, no, aquí esto no es conmigo, ya no es esto, no es para mí. Ahora, tampoco es que para usted se va a sentar y usted no va a ayudar, usted puede ser que ayude a repartir o a llevar el servicio o hacerlo equilibradamente con otro. Entonces, es asunto de ponerse uno de acuerdo. Los dones de repartir, en esencia, es dar en espíritu la generosidad, ser generoso, es repartir. Y repartir dentro de la iglesia, hermano, equivale a muchas cosas. La palabra repartir, pues, ya usted, eso está bien claro. Este don debe ser ejercido con liberalidad, ¿verdad? Con libertad. Usted no puede poner, no, parte chiquito, parte grande. No. Deje que la gente haga el trabajo porque son personas que tienen el don. Acuérdense, todo lo que estamos hablando aquí es de los dones que el Señor da a la iglesia. También dice el don de presidir. Hay personas que no saben dirigir una reunión o no saben, no saben presidir una conversación. Qué difícil, porque es que a veces los que presidimos muchas veces creemos que somos los que debemos dar todas las opiniones y eso no es así. No es así. Presidir es tener la capacidad de darle el lugar y el tiempo a los que están participando en esa reunión. Es presidir. Abarca la acción de moderador. Usted va a saber ser un moderador. Pero si usted que quiere establecer todas las ideas, no le da chance a nadie, no le da lugar a nadie, no le da oportunidad a otro, hermano, ahí usted no está, ese no es su don. Deje eso para otro, siéntese mejor y así va a ver que las cosas van a funcionar. Muy bien, y un último don que da aquí la Biblia es el don de la misericordia. Identificarse con el sufrimiento de otro. Misericordia. Amén. Esa misericordia. Esa misericordia que viene de Dios, entonces debe ser establecida para todos los que participamos en el evento, sea iglesia o familia o lo que el Señor tenga para usted. Establecer las relaciones de la comprensión, respeto, sinceridad con otro. Esa es misericordia. Para que sea efectivo, este don debe ser ejercido con amabilidad y alegría. Misericordioso, pero alegre. Misericordioso, pero amable. No tomando ninguna
decisión que lastime a otro. Importante. Entonces, estos son los dones. Acuérdense, Romanos 12, del 3 al 8 son los dones que da Dios. Vamos a ver ahora los dones que da el Espíritu Santo. Eso se encuentra en el libro de Corintios, ¿verdad? Capítulo 12, primera de Corintios. Ahí nomás tiene que voltear un poquito más. ¿Ve? Capítulo 12. ¿Ve? Capítulo 12. Ya lo tiene. Versículo Corintios 12, 8 al 10 y el 28. El versículo 8. Ya voy a leer desde el 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Acuérdese de eso. Vamos con la lista de nuevo. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Acuérdese que este ya es otro nivel. ¿Estamos? Estoy en el versículo 8. A otro fe por el mismo Espíritu. A otro el don de sanidad por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. Y a otro profecía. A otro discernimiento de espíritu. A otro dice, diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. ¿Ve? Aquí hay una lista de dones, pero acuérdese, por el mismo espíritu. Aquí es el espíritu dándole a la iglesia lo que le corresponde. ¿Ve? Entonces el versículo 28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después de los que sanan, y los que ayudan a los que administran y los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? Tampoco. No todos son maestros. ¿Hacen todos milagros? Tampoco. ¿Tienen dones de sanidad todos los que están en la iglesia? No. ¿Por qué? Porque Dios reporta. Acuérdense, el don. Ahora vamos a ver, espero que no se me olvide, hermano, pero vamos a ver ahora la diferencia entre don y talento. ¿De acuerdo? Entre don y talento. En caso que se me pase, vamos a tener que preparar otro estudio sobre esto. Vamos a ver ahora la lista de Corintios. La lista de Corintios primero habla de palabra de sabiduría. Acuérdense, estos son dones espirituales. Los otros eran dones de ejecución, dones de hacer cosas y de preparar la iglesia y ayudar en la iglesia en todo. Ahora, estos son dones que van a edificar a las personas para ayudar a la iglesia. Primero, dice el don de la sabiduría, perspectiva sobrenatural para determinar los medios de cumplir con la voluntad de Dios en situaciones dadas. La sabiduría que usted debe tener para hacer la voluntad de Dios, no su voluntad, no su criterio. El que usted pueda saber, el tener claro que usted lo que está haciendo es la voluntad del Señor. Importante eso. Poder recibir de los altos para resolver un problema que esté invadiendo en la iglesia. Importante, hermano. Hay personas que tienen sabiduría. A veces no todos tenemos sabiduría. Yo lucho mucho con eso porque a veces siento que me falta mucho. No le estoy hablando de inteligencia, le estoy hablando de sabiduría espiritual. Que usted pueda dar esa palabra espiritual. ¿Me explico? Y eso es importante, pero eso es un don. No todos tienen este don, hermano. Importante. Número 2, palabra de ciencia. Esto es más delicado, hermano. Relación sobrenatural del plan y voluntad divina. Esto es palabra de ciencia. Algunos han tomado y abrogado y han dicho, no, que el pastor dijo, o el pastor que yo dije que iba a haber una pandemia. Yo pienso que aquí creo que en toda la tierra no hubo quien pudiera describir o descubrir antes de que llegara la pandemia que venía una pandemia.
me parece como que nos agarró a todos de sorpresa. ¿Ve? Entonces ahí faltó ciencia. Ahí faltó ciencia. Entonces, ¿qué ocurre? Es que ese don no es fácil tenerlo dentro de la iglesia. No es fácil. Porque este es un don que necesita mucha concentración, dedicación, un don que solo Dios da a gente que anda en ese contacto personal con Él. Estamos, palabra de ciencia. Y no debemos apenarnos de no tenerlo. ¿Ve? El que lo tiene, la gloria sea para el Señor. Pero ya le digo, yo muy poco conozco a alguien con este don. Muy pocas veces. Palabra de ciencia, ¿sabe lo que es? Yo tengo algunas cosas que pudiéramos anotar de esto. Dice, revelación sobrenatural. Escúcheme, revelación sobrenatural. Vamos a tener una idea ahorita mismo. Sobrenatural. ¿Qué puede ser? Algo que usted nunca ha visto, algo que va a pasar que usted jamás ha pensado en eso. Amén. Esa palabra sobrenatural que usted le tiene a la ciencia, en palabra de ciencia usted se dio cuenta que una persona iba a tener un accidente y usted le llama, le dice acá no te mueves de tu casa porque te vas a accidentar. ¿Ve? Esa es una palabra de ciencia. De revelación. Eso no es profecía, es una revelación del Señor. Entonces, importante, sentido de dirección divina. ¿Ve? Es importante eso. Ser guiado por el Espíritu Santo a fin de actuar apropiadamente en determinada crisis o circunstancia. Así que importante el don de ciencia. De ciencia. Eso es algo que nosotros debemos, claro, si tuviéramos alguien que cultivara esto, fuera una bendición para nuestra iglesia. No, el diablo no nos atacaría tan duro, ¿verdad? Porque el don este de ciencia va a evitar que el diablo se meta en los negocios del Señor. Por lo menos en las sesiones de negocio. Yo recuerdo al inicio que yo estuve aquí como pastor, no había manera de descubrir cómo poder detectar quién venía con intención de hacer daño. Y eso era difícil, bien complicado. Entonces, importante, la palabra de ciencia. No es sabiduría, ya hablamos de la sabiduría. La ciencia es una revelación sobrenatural. Ahora, el que sigue, que es el don de fe. Aquí, hermano, esto sí la iglesia debe ser una iglesia llena de gente de don de fe. Pero no podemos evitar que en la iglesia tengamos gente que no tiene fe. ¿Ve? Entonces, usted puede, ahora sí, nosotros podemos detectar fácilmente quién no tiene fe. Eso sí, eso es rapidito para uno descubrirlo. Ese es como cuando usted echa un Alka-Seltzer, una pastilla en el agua y eso empieza a hacer ebullición. Usted se cuenta, eso es un Alka-Seltzer, punto. Así mismo es el no ver la fe en las personas, en los hermanos. Entonces, igual la fe es sobrenatural, habilidad sobrenatural para creer en Dios sin reserva alguna. Usted cree en Dios y usted cree en Dios, amigo, pase lo que pase. Venga la pandemia que venga, yo creo en Dios. Esa es fe. Usted no le tiene miedo a nada, eso es fe. Usted va con valor a lo que tenga que hacer, eso es fe. Estamos bien. Entonces, no olvidemos esta parte importantísima, que esperamos que podamos sacar bien esto. Habilidad sobrenatural para combatir la incredulidad. Eso es rápido. Habilidad sobrenatural para enfrentar circunstancias diversas conforme al mensaje de Dios y su palabra. Eso es fe. El don de sanidad. Bueno, yo creo que usted ha practicado el don de sanidad. Usted no tiene que estar llamando al pastor para que ore por los enfermos. Usted debe tener el don de sanidad. O alguien de la iglesia debe tener el don de la sanidad. No todos, acuérdense, no todos tienen el mismo don.
pero el don de la sanidad es algo muy adecuado. Es importante enseñar que la sanidad se obtiene por medio de sobrenatural, sin ayuda humana. Esto no es de hombre, esto es de Dios. ¿Ya? El don de hacer milagro. Sanidad y hacer milagro es diferente, muy diferente. ¿Qué es el don de sanidad? Bueno, el don de sanidad es cuando alguien está enfermo. Bueno, la hermana le duele la rodilla, usted ora y se le fue el dolor de la rodilla. Su hermana está con problemas de dolor de cabeza, usted ora y la hermana se sanó. Eso es sanidad. ¿Qué es un milagro? Cuando una persona es ciega de nacimiento o ciega, usted va, ora y pone la mano sobre esa persona y usted sanó a esa persona o Dios le permitió sanar a esa persona, eso es un milagro. Acuérdense, un milagro es cuando viene de la sobrenatural, que no interviene absolutamente nada de ciencia en esto. Poder sobrenatural para corregir fuerzas humanas y también lo que es la parte diabólica, maligna dentro del ser humano. Un milagro. Un milagro. Puede ser que una persona nació es cojo de nacimiento y usted sanó. Usted oró y sanó por esa persona. Dice sano esa persona. Un cojo de nacimiento. O tiene un hígado más grande. O algo que fue fuera de lo natural, usted entonces lo pone en lo natural. O Dios lo pone en natural por la mano que usted utilizó. El don de milagro. Y el don de profecía, que ya lo hablamos hace poco acá en el primer blog, aquí también lo incluye profecía, predicación divinamente inspirada y declaración ungida por Dios. ¿Ya? El don de discernimiento de espíritu. Bueno, que todo lo que estamos hablando son dones del Espíritu Santo. El discernimiento del espíritu es que usted va a discernir. Importante. Usted llega a alguien a su casa, viene con una intención malévola y usted lo discierne inmediatamente. Tenga cuidado. Aquí nos comieron. ¿Se acuerda cuando vino una persona que llegó y empezó el hombre con mucho cariño, con mucha atención, con mucha alegría? Andaba por ahí, para allá y para acá. Y de repente el hombre empieza a ganarle ventaja a los hermanos de la iglesia. Y el hombre hizo barrería en la iglesia, y ninguno pudo detectar la situación antes de que se ocurriera. Entonces, hay discernimiento de espíritu. Y lamentablemente hasta yo caí en esa situación, pero es a veces cuando uno anda bien enredado o anda muy complicado con muchas cosas, uno no tiene tiempo para discernir. Porque si usted tiene que sentarse, ¿qué quiere este hermano? ¿Qué quiere esta hermana? ¿Qué desea esta persona? ¿Qué busca esta persona? Entonces uno tiene que sentarse a hacer eso. Entonces tenga cuidado. Este es un don muy importante en la iglesia. Cuando usted discierne en el espíritu, hermano, se evitan muchos problemas. Hay hermanos que me han ayudado mucho con esto. Hermano, mire, tenga cuidado con esto que se está dando, me parece que no está bueno. Eso es un discernimiento. Hay hermanos que se han acercado a mí y me han dicho, pastor, tenga cuidado con esto. Hay importante. Dice también para diferentes tipos de lenguas. Importante, diferentes tipos de lenguas. No hay un solo tipo de lengua, hay diferentes tipos de lengua. Se han querido dar a entender que solamente es hablar en lengua. No, es que hay muchas cosas, hermano, de esto, en el lenguaje, su manera de presentarse, su manera de predicar, su manera de enseñar, todas esas cosas son tipos de lenguas, tipo de lengua. Hay gente que usa su lenguaje sumamente asqueroso, vamos a poner ese nombre, pero su lenguaje hace daño. Entonces tengan cuidado. Incluso yo he escuchado pastores con términos vulgares.
en los púlpitos. Eso no es del Señor. Eso no es del Señor. Tenga cuidado con eso. Interpretación de lengua. Acá otra situación muy importante. Usted puede interpretar las lenguas. Si usted tiene el don de interpretar la lengua, entonces descúbrelo, porque ese es un don. Y aquí puede ser lengua de toda clase. Un idioma como puede ser espiritual. Y ahí es importante. Vamos a ver ahora. Yo no sé qué tiempo llevo ya. Y mi hermano Abel es el que me va a ayudar con la grabación de este paquete. Vamos a ver ahora los dones que están en Efesios. Los dones que están en Efesios son dones que da el Hijo. ¿Ve? Y aquí tenemos que ver entonces, vamos un momentito al libro de Efesios. Usted tiene su Biblia, ¿verdad? En su mano. Bueno, vamos a buscarla. Yo estuve leyendo todos estos textos bíblicos. Efesios capítulo 4, el verso 11. Si lo podemos leer desde el versículo 8. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo, ¿quién es este? El Señor Jesús. Él mismo constituyó a unos apóstoles, ahí vienen los dones, acuérdense, a constituir a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mire que esto se determinó bien clarito aquí. A fin de, ahí vienen los propósitos de los dones, de estos y de todos los que hemos hablado. A fin, dice, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, por la edificación o para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire, todos los propósitos que hay aquí, que están señalados, con los dones. Los dones tienen los propósitos bien determinados. Entonces, ¿qué implica que ahora hay dones que da el Señor Jesús a su iglesia? ¿Cuáles son? Uno, apóstol. Dos, profeta. Dos, evangelista. Otro, maestro. Y otro, misionero, evangelista o en este sentido misionero. Qué importante saber esto, hermano, que hay todavía que están estos dones en la iglesia. Ahora, ¿qué vamos a decir? La implicación de los apóstoles. Desde luego que la iglesia en ese momento estaba usando los apóstoles y el Señor utiliza la condición de la palabra de los apóstoles en ese momento y aplica este principio para el uso de los apóstoles que estaban todavía vivos. A esa altura ya habían algunos apóstoles que habían muerto, pero en ese momento habían apóstoles vivos todavía establecidos por el Señor Jesús. Adicional de Pablo, que fue establecido por Jesús, pero después de su resurrección. Luego de eso dice, establece los profetas, ya hablamos de los profetas. Los evangelistas, hermano, dentro de nuestra iglesia, la iglesia bautista muy poco usa evangelistas, muy poco. Ese es un papel que lo hace el pastor o lo hacen los hermanos de la iglesia, los evangelistas. Los evangelistas son aquellos que salen a predicar una campaña de 4, 5, 6 días y predican, alcanzan a muchas personas. Ese es el papel de los evangelistas, según lo que se entiende. Pero dentro de la iglesia nuestra, mire, muy poco. Yo conozco a uno que sí fue muy tremendo esto en la predicación, fue el doctor Billy Graham. Luego también conocí a Luis Palau y luego conocimos a Luis del Monte. Son evangelistas que fueron muy famosos y que hicieron un trabajo muy excelente por los años 60, 70, 80, 90, por ahí. Esa era gente que tenía
poder para predicar a las masas. Bueno, tal vez hay alguien por ahí como evangelista, pero no conozco dentro de nuestra iglesia algún evangelista que se dedique a ser evangelista. Eso no. Regularmente el pastor que tiene la cualidad de predicar bien y entonces lo invitan a predicar una semana en algún lugar. Yo he predicado varios días en algún, hay una iglesia que regularmente me invita en Arreján a predicar 4, 5 días, noche. Predicamos en la mañana, predicamos en la noche, predicamos en la tarde. Eso es una tremenda experiencia que el Señor nos ha dado allí. Estos son los dones, mire, los evangelistas. Dice, la del pastor o maestro dentro de la iglesia, este es el más conocido. Este es el don más valioso que tiene la iglesia, que es el maestro o pastor. La raíz del pastor está basada en su llamado, la base. Todo don debe tener un llamado. Ningún don puede ser a libre albedrío. Tiene que tener un llamado de Dios. Entonces, por eso que voy a tratar de establecer ahorita mismo el criterio entre un llamado de don a los talentos. Hay personas muy talentosas en la iglesia, demasiado talentosas. Tocan instrumentos, cantan, hacen de todo, dirigen. Bueno, hay un pocotón de talento, pero no son dones. ¿Por qué? Porque los dones vienen de Dios y vienen de manera establecida en la persona. Usted lo descubre. En el caso de los talentos, usted lo aprende. Usted aprende a tocar un instrumento. Nadie nace sabiendo tocando un instrumento. Usted lo aprende. ¿Ve? O por lo menos los que cantan. Descubren que cantan bien, pero tienen que perfeccionarse. Entonces, talento. Ese es talento. Cantar, tocar el instrumento, hacer, ¿cómo diríamos? Mucha creatividad para realizar. Hay personas que te agarran una hoja de papel y te hacen todo un arte. Eso es talento. ¿Por qué? Porque lo aprendieron. De alguna manera alcanzaron a aprender eso. Entonces, el talento, acuérdense, se aprende. Los dones se adquieren por la oración, por la dedicación, por la necesidad que puede haber en la iglesia. Porque en la iglesia tiene que haber todos estos dones, hermano, o la mayoría para que funcione. Usted ve que en la iglesia tenemos muchachos con talento, pero también tenemos muchachos con dones. ¿Me explico? El don es el tener la humildad. El talento es ser la habilidad. ¿Sí? Talento, habilidad. La habilidad de tocar la batería, la habilidad de tocar la guitarra, pero el don es la humildad. En un momento dado llega el hermano que su talento lo pone en las manos del Señor, que se va a convertir en un don en humildad, ¿ya? El que canta igual, por lo menos damos gracias a Dios que en la iglesia hay como 5 muchachas que cantan, qué lindo. Yo creo que nadie me va a decir que no es así. Qué lindo cantan estas niñas. Y qué bendición. Entonces, la edificación de la iglesia está basada en dones, no tanto en talento. Mire, yo he conocido iglesias que tienen gente talentosa, pero que tienen problemas espirituales. Gente que canta bonito, dirige la alabanza, pero anda en pecado. Gente que toca los instrumentos, andan en pecado, andan haciendo lo que... No, 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 no. Los dones son para santificar la iglesia. Y nadie que tenga dones con pecado puede edificar. Eso es importante. Aquí en nuestra iglesia ha tenido este problema. En los tiempos que yo estuve primero aquí en nuestra iglesia, estuve siempre frente a toda esta situación, de hermanos que andaban, óigame, en una condición no buena, y eso no edificaba a la iglesia. ¿En cuántas iglesias he tenido que parar a los muchachos? Usted no me toca más instrumentos aquí en esta iglesia.
hasta que su vida sea una vida diferente. Pues porque son cosas que uno tiene que determinar. Entonces, qué importante es que podamos tener claro los dones y los talentos. Los dones son los que acabamos de leer, no olvide que son muy importantes, pero los talentos son diversos también, pero con cuidado. Los talentos te pueden llevar a tener fama y esto te lleva al ego y es un peligro. Entonces, los talentos tienen que ser puestos sometidos a los dones para que puedan ser funcionales dentro de la iglesia. Yo alabo al Señor por los muchachos que están en la parte de la plataforma de la iglesia. Son muchachos que usted puede ver con toda seguridad, muchachos que están en vida de santidad. Y es importantísimo nosotros eso. Bueno, yo espero que no los dañe con estos comentarios que estoy haciendo, sino que se edifiquen más en el nombre de nuestro Señor Jesús. Bueno, este era el estudio que teníamos para hoy. Espero que sea de edificación. Si usted tiene una pregunta, hágala. Hágala a través del WhatsApp, del grupo, y pregúnteme. Si usted tiene alguna pregunta de lo que yo he estado diciendo, si algo no quedó claro de lo que estaba enseñando, hermano, con mucho gusto le hago el comentario. Vamos a tener una oración para concluir y agradecerle su tiempo por este momento. Señor, gracias por esta oportunidad. Te pido en el nombre de Jesús que tú sigas dándole fortaleza a tu iglesia, sigue consolando a aquel que necesita consuelo, dale el recurso que necesita a aquel que lo necesita. Dale de comer al que no tiene, dale, Señor, fortaleza espiritual. Permite que nuestra iglesia sea una iglesia llena de talentos, pero también llena de dones, Señor, espirituales. Necesitamos dones espirituales dentro de la iglesia, Señor. Tú conoces la vida de cada hermano, tú conoces la vida de cada familia. Te pido por cada familia, Señor, involucrada en esta iglesia. Te pido en el nombre de Jesús por aquellas personas que han sufrido la pérdida de alguna persona o a un familiar, Señor, en el nombre de Jesús te pido que tú consueles los corazones. Gracias por todo, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Bendiciones, hermano.